Bienvenidas y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos metemos de lleno en la figura histórica de Luis M. Sánchez Cerro, un actor clave, ¿verdad?, en una etapa especialmente, convulsa de la historia peruana. Nos sumergimos en los documentos y recuerdos que compiló Pedro Ugarteche. Hablamos del primer tomo de su obra Sánchez Cerro, Papeles y recuerdos de un presidente del Perú. Exacto. Y es una compilación fascinante, ¿no? Llena de correspondencia, testimonios, documentos oficiales, análisis también. La propuesta es usar este material, que, claramente busca ofrecer una perspectiva particular para intentar comprender mejor al hombre detrás del uniforme y del cargo, y sobre todo para analizar críticamente esas narrativas que se tejieron a su alrededor. Claro, nuestra ambición hoy es ir un poco más allá de los titulares, de las simplificaciones. Queremos desentrañar, basándonos en estos papeles, quién era realmente Sánchez Cerro antes de llegar al poder, qué hay detrás de esas historias, a veces persistentes, sobre sus orígenes humildes y esa supuesta falta de preparación. Y claro, entender su rol protagónico en el evento que cambió el rumbo del Perú en 1930. Me refiero a la Revolución de Arequipa. Un buen punto de partida es justamente esa leyenda negra que me menciona Ugarteche. Él argumenta que fue, una campaña de desprestigio, orquestada por adversarios muy diversos, desde los partidarios del derrocado presidente Leguía, los leguistas, los militantes del APRA, que era una fuerza emergente muy influyente ya, hasta sectores de la oligarquía tradicional, o sea, las élites económicas, sociales, que quizás veían con recelo a una figura, de origen provinciano y militar. Y según Ugarteche, ¿cuáles eran esos puntos débiles que estos grupos buscaban explotar para construir esa leyenda? ¿Qué era lo que más atacaban? Principalmente dos cosas. Su origen familiar, ¿no?, tildándolo de venir de la pobreza extrema, casi de la indigencia. Y por otro lado, su nivel educativo. Lo acusaban de ser un improvisado, sin una formación académica o cultural sólida. Pero, los documentos que presenta Ugarteche parecen contar una historia diferente. Hablemos primero de la familia, porque la imagen que a veces perdura es esa, ¿no? La del hombre del pueblo casi sin conexiones. ¿Qué dicen las fuentes de Ugarteche sobre eso? Las fuentes que él recopiló señalan que nació en San Miguel de Piura, el 12 de agosto de 1889. Hijo de Antonio Sánchez y Rosa Cerro. Y lejos de la miseria que le achacaban, se describe a la familia como poseedora de gran señorío espiritual. Pertenecían a una clase media piurana. Les permitía vivir con decoro, sin necesidad de depender de cargos públicos. Se habla de un hogar con gran cariño y gran respeto, de puertas abiertas, incluso para amigos con ideas políticas distintas. Eso ya matiza bastante esa narrativa de la pobreza, ¿no? ¿Hay algún detalle en los documentos que refuerce esa idea de una posición social, más acomodada o al menos conectada? Sí, y es un detalle bastante revelador que Ugarteche subraya mucho. Su padrino de bautismo no fue otro que su tío materno, el de doctor Luis F. Cerro. Ah, mira tú. Y este tío era una figura prominente, senador de la República, hombre de empresa, fundador de periódicos importantes en Piura como El Comercio y El Sol. Tener un padrino así sugiere una red familiar con cierto peso social y político, lejos de la marginalidad. Claro. Además, hay testimonios que indican que el propio Sánchez Cerro, aun siendo modesto, ayudaba económicamente a su familia. Un gesto que al parecer era muy valorado por sus padres y hermanos. Entiendo. Bien, parece que, según estos papeles, la idea de una pobreza extrema queda seriamente cuestionada. Ahora, abordemos el segundo pilar de esa leyenda negra, la supuesta falta de formación. ¿Cómo responde Ugarteche a eso? Aquí también los documentos presentados buscan refutar esta imagen. Se detalla que Sánchez Cerro sí tuvo una educación formal. Completó su instrucción primaria y secundaria en el Colegio Nacional de San Miguel de Piura, una institución reconocida. Y lo más importante, en 1906, con 16 años, ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, el principal centro de formación de oficiales del Perú. ¿Y cómo fue su paso por la escuela militar? ¿Fue un cadete destacado o simplemente cumplió el expediente? Según los testimonios que recoge el libro, ingresó primero como aspirante y luego como soldado en artillería. Completó la sección preparatoria antes de entrar a los cursos regulares.
Se le describe como un cadete estudioso y observador, con una excelente memoria y facilidad para retener datos históricos, geográficos. No parece encajar, la verdad, con la imagen de alguien sin preparación intelectual o sin interés por el estudio que sus detractores intentaron pintar. Comprendo. Entonces, estos documentos que presenta Ugarteche ofrecen una imagen bastante distinta de sus orígenes y su educación inicial. Con esa base un poco más clara, tiene sentido adentrarnos ahora en cómo se desarrolló su carrera militar y cómo se forjó ese carácter, ¿no? Ese carácter firme y enérgico que siempre se le atribuye. Definitivamente. Su identidad está profundamente marcada por lo militar. Las fuentes lo describen resaltando virtudes castrenses clásicas: patriotismo acendrado, audacia, valor personal, probado en combate además, iniciativa, honestidad, una moralidad estricta. Se reitera esa imagen de un hombre de carácter enérgico, a veces inflexible. Ese carácter firme debió ser puesto a prueba desde temprano, lo que los lleva inevitablemente a su famoso apodo, el Mocho. ¿Nos recuerdas cómo y cuándo surge exactamente? El origen está en un evento clave de su juventud militar, el movimiento del 4 de febrero de 1914 contra el gobierno de Billinghurst. Siendo teniente de ingeniería, Sánchez Cerro tuvo una participación activa y, resultó gravemente herido en los enfrentamientos. Vaya, perder un dedo y seguir en combate. Eso dice mucho de su temple, ¿no? ¿Qué tipo de heridas fueron exactamente? ¿Se sabe? Fue una situación seria, sí. Fue atendido por un cirujano de prestigio de la época, el doctor Alfredo Parodi Basigalupo. El parte médico detalla que le amputó el dedo índice de la mano derecha, pero además tuvo que curarle otras heridas importantes, una en el brazo y otra en la pierna derecha. Esta última bastante grave, causada al ser arrollado por una ametralladora de los gendarmes. Fue esa amputación del dedo índice la que le dio el apodo de El Mocho, una marca física que lo acompañaría siempre. Entiendo. Pero su formación militar no se quedó solo en Perú ni se detuvo por las heridas, ¿eh? Ugarteche destaca mucho su experiencia internacional. Cierto. ¿A dónde fue enviado? ¿Y qué tipo de formación recibió fuera del país? Tuvo varias comisiones importantes. Fue agregado militar en la Embajada de Perú en Estados Unidos, allá por 1915. Años después, en 1924, fue enviado en misión de estudios militares a Italia, un país que, en ese momento vivía la consolidación del fascismo. Aunque el libro no explora si eso tuvo alguna influencia ideológica directa en él, hay que decirlo. Ajá. También pasó una temporada en Francia, continuando su perfeccionamiento militar. Durante estos años fuera, no solo estudió táctica y estrategia, sino que también aprendió idiomas. Llegó a manejar inglés, italiano y francés. Interesante. Y hay un aspecto interesante sobre su estancia en Europa, que duró más de lo habitual, aproximadamente entre 1924 y 1928. Las fuentes recopiladas por Ugarteche sugieren que el régimen de Leguía, ya incómodo con este oficial de carácter fuerte, pues maniobró políticamente para retrasar su regreso al Perú. Preferían tenerlo lejos. Ah, mira. Incluso hay una anécdota sobre un camarada francés que le regala un libro clave de táctica militar, Tactique General, libro que él luego regalaría a otro militar peruano. Esa mención de Leguía intentando mantenerlo alejado sugiere que la tensión y la oposición no surgieron de la nada, en 1930, sino que venían de antes. Exactamente. Su enfrentamiento con el régimen de Leguía, el oncenio, como se le conoce por sus 11 años, tiene raíces profundas. Ya mencionando su participación en el movimiento de 1914 donde fue herido. Pero un episodio mucho más directo, y que tuvo consecuencias serias para él, fue su implicación en los graves sucesos del Cusco en agosto de 1922. Ya era mayor para entonces. Mencionas esa constante oposición a Leguía. Entiendo que ese incidente en Cusco marcó un antes y un después para él, ¿verdad? ¿Qué sucedió exactamente allí y cómo le afectó? Bueno, estuvo involucrado en un levantamiento militar en Cusco. El gobierno lo consideró una seria amenaza. Y la respuesta fue contundente. Fue arrestado junto a otros oficiales y confinado en la inhóspita prisión de la isla de Taquile, en el lago Titicaca. Uf, Taquile. Sí, este evento de 1922 fue crucial, porque, según Ugarteche, fue uno de los hechos que sus adversarios políticos leguiistas y otros usaron más tarde para construir esa leyenda negra,
Lo acusaron de indisciplina, de ambición desmedida. Claro. Las fuentes de Ugarteche insisten en que esta oposición a lo que él consideraba la dictadura de Leguía fue una constante. Y le pasó factura. Se menciona que las miserias de la política, los obstáculos burocráticos, como unos complicados reparos a sus cuentas de gastos de la misión en Europa en 1926, le quitaron tiempo valioso para su desarrollo profesional. Ahora, hablando de política y maniobras, hay un episodio que Ugarteche documenta que resulta especialmente llamativo por lo inesperado. Un encuentro entre Sánchez Cerro y José Carlos Mariátegui. Sí, ese es uno de los pasajes más intrigantes del libro, la verdad. Se trata de una reunión privada. Ocurrió en Lima, en la casa del propio Mariátegui. Fue en la segunda quincena de enero de 1930. Sánchez Cerro acababa de volver de Europa y el encuentro lo facilitó un conocido común, Pedro Bustamante. ¿Qué es lo sorprendente de esa reunión? Mariátegui, el gran pensador marxista peruano, y Sánchez Cerro, el militar nacionalista. Parecen mundos aparte, ¿no? Precisamente eso es lo llamativo. Según el relato que recoge Ugarteche, Sánchez Cerro, a pesar de la precaria salud de Mariátegui en ese momento y las obvias diferencias ideológicas, le confió sin rodeos sus planes para derrocar a Leguía. ¿Así, directamente? Sí, esto dejó perplejo a Mariátegui, tanto por la audacia de la confidencia como por venir de quien venía, claro. ¿Y qué podemos leer entre líneas de este acercamiento? ¿Qué sugiere Ugarteche? ¿Qué revela este episodio? ¿Qué nos dice? Sugiere varias cosas importantes, creo yo. Primero, que meses antes de Arequipa, Sánchez Cerro ya estaba tejiendo activamente la conspiración, no fue algo improvisado. Segundo, y quizás más revelador, muestra una faceta de estratega político. Estaba sondeando el terreno, ¿entiendes? Buscando posibles apoyos o al menos neutralidades en distintos sectores influyentes, incluso en la izquierda intelectual representada por Mariátegui. Aquí es donde se destila un punto clave. Sánchez Cerro, más allá del militar, operaba con una lógica política compleja, quizás influenciado por ese ambiente europeo polarizado que acababa de dejar, donde fascismo y comunismo estaban en auge. Estaba midiendo el pulso político de Lima. Y es interesante notar que, poco después de este encuentro, en febrero de 1930, recibe su ascenso a teniente coronel. Un ascenso que, como menciona Ugarteche citando a la revista Variedades, fue considerado merecido en su momento. Correcto. Y ese ascenso lo ponía en una posición de mayor autoridad y visibilidad, justo cuando los planes conspirativos parecían estar madurando. Lo que nos lleva directamente al clímax de esta primera parte de su historia, la Revolución Libertadora de Arequipa, el movimiento que puso fin al oncenio de Leguía. Así es. El 22 de agosto de 1930, estalla en Arequipa la revolución, liderada de forma indiscutible por el teniente coronel Sánchez Cerro. El documento que articula la justificación ideológica y política de este levantamiento es el famoso Manifiesto a la Nación, o Manifiesto de Arequipa, como se le conoce. Exacto. El manifiesto es crucial para entender cómo se presentó la revolución al país. Desempaquemos su contenido un poco. ¿Cuáles eran los argumentos centrales contra el régimen de Leguía? El manifiesto es una pieza de retórica política muy fuerte, muy dura. Lo primero que hace es declarar que no es un movimiento partidista ni la ambición de un caudillo aislado, sino la expresión genuina de un anhelo nacional. Un clamor fervoroso y unánime, contra un régimen al que califica sin ambajes de corrupto y tiránico. Una declaración de intenciones potente, sin duda. ¿Y cuáles eran las acusaciones concretas que lanzaba contra los 11 años de gobierno de Leguía? La lista de cargos es demoledora, y muy detallada, ¿eh? Acusaba al oncenio de haber violado sistemáticamente la constitución política del Perú, haber llevado al país a la ruina económica, disparando la deuda externa, más de 80 millones de soles, decía, y, según el manifiesto, hipotecando la soberanía nacional a intereses extranjeros. Grave. Haber impuesto tributos lesivos, desproporcionados e injustos, y creado odiosos monopolios. Y muy importante, denuncia duramente la ley de conscripción vial, esa ley que obligaba al trabajo forzado en carreteras. La califica de despilfarro y causa de sufrimiento para miles de peruanos. La famosa mita republicana, como la llamaban algunos. Exacto. También acusaba de haber desorganizado la administración pública y socavado la independencia del Poder Judicial. Y, por supuesto, haber coartado drásticamente las libertades de expresión y prensa. Una condena total, entonces, sin fisuras.
¿Pero el manifiesto se quedaba solo en la denuncia o proponía algo concreto para el futuro? No. También establecía compromisos claros. Prometía restaurar el imperio de la Constitución y las leyes. Convocar a elecciones libres para una Asamblea Nacional que reformara la Carta Magna. Derogar inmediatamente la ley de conscripción vial y eliminar los monopolios estatales. Medidas populares, seguramente. Sí. Y también prometía respetar los tratados internacionales y las obligaciones financieras legítimas del Estado y garantizar la libertad de industria y comercio. Básicamente prometía desmontar todo el aparato leguista y volver a un orden republicano. ¿Y cuál fue la reacción en el país? ¿Tuvo eco esta proclama? ¿Funcionó? El impacto fue fulminante. El régimen de Leguía, que ya estaba debilitado por la crisis económica mundial y el desgaste interno, se desmoronó en cuestión de días. Leguía fue depuesto y arrestado. Sánchez Cerro asumió el poder como jefe supremo militar y político. El 28 de agosto se formalizó la creación de una junta militar de gobierno presidida por él. Y es clave entender que, según las fuentes que maneja Ugarteche, la revolución tuvo un respaldo popular masivo, sobre todo en el sur, y la adhesión de unidades militares importantes fue decisiva. Entonces, si hacemos un balance de lo que hemos explorado a través de estos papeles y recuerdos de Ugarteche, la figura de Sánchez Cerro que emerge es, mucho más compleja y documentada que la simple caricatura del militar golpista, ¿no? Vemos a un oficial con formación, con experiencia internacional, un historial de oposición a Leguía, y que se presenta como el catalizador de un cambio profundo reclamado por muchos sectores. Correcto. La intención evidente de Ugarteche en esta obra es usar la documentación, cartas, informes, testimonios, para construir una narrativa que contrarreste esa leyenda negra. Es claro, busca presentarlo como un líder militar disciplinado, patriota según estos escritos, con credenciales profesionales sólidas, y que actuó movido por un rechazo genuino a lo que él y muchos otros consideraban una dictadura corrupta. El manifiesto de Arequipa es la pieza central de esa justificación, sin duda. Y al cerrar este primer tomo, el propio Ugarteche deja una nota de cautela, casi una advertencia sobre la magnitud del desafío que tenían por delante Sánchez Cerro y la Junta. Habla de la inmensa tarea de la obra de regeneración en un país que encontraron, según su visión, sumido en la corrupción y la división tras el oncenio. Precisamente. Y esa advertencia nos deja la reflexión final perfecta, creo yo. El derrocamiento de Leguía fue solo el primer acto, el inicio. La gran pregunta que queda flotando y que seguramente se explorará en tomos posteriores o en otras fuentes es ¿cómo enfrentaron Sánchez Cerro y su gobierno los enormes desafíos económicos y sociales del Perú de 1930? ¿Pudieron superar esas profundas fracturas políticas con un aprismo en ascenso y un leguismo resentido? Y sobre todo, ¿cómo influyó la propia personalidad fuerte y controversial de Sánchez Cerro en el camino? Convulso y finalmente trágico que tomaría el país en los años siguientes. Esa, sin duda, es materia para otra exploración a fondo.